Hola gente, ¿cómo están? Estamos de vuelta en otro nuevo video, pero esta vez voy a estar dando mi predicción sobre la Copa Sudamericana. Ya la di sobre la Copa Libertadores, pero ahora voy a estar dando sobre la Copa Sudamericana, que bueno, este también es con el diario de lunes. Ya sé algunos resultados, digamos, pero todavía no con esa exactitud. No sé muy bien porque bueno, no estuve siguiendo mucho, pero eso. Hoy, hoy juega Olimpia, así que ojalá que ganemos y eso. Bueno, Táchira versus Santos. Salió 1-1, eso sí sé que salió 1-1 en Venezuela. Y para mí pasa Santos. Para mí Santos se lo gana de local a Táchira. Táchira dio pelea en Venezuela según estuve viendo. O sea, porque estaba ganando 1-0 en primer tiempo, pero bueno. Metió Santos, metió a los 90, a los 90 y eso. Pero para mí pasa Santos. Se lo gana Brasil. Los brasileños en Brasil son otra cosa. Si de local ya no lo ganas, está difícil para que se lo dé de vuelta de visitante, ¿no? Y eso, para Santos. Independiente de Valle Lanús. Este partido se juega hoy, todavía no se jugó, así que este partido va a estar, este sí va a estar difícil saber quién va a pasar. De Independiente del Valle o Lanús. Uf, 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 uf. Partido fuerte, pero para mí, no sé la verdad. Para mí pasa Independiente del Valle. Independiente del Valle pasa a cuartos de final y se enfrenta a Santos. Así mismo. La verdad que este partido va a estar muy difícil. Este sí me gustaría ver, pero creo que juegan la misma hora que Olimpia, así que no voy a poder ver. Pero bueno, ahora Colo Colo Inter. Colo Colo se lo ganó 2-0 a Inter. Y bueno, para mí este partido se va a penales y en penales se lo gana Internacional. Para mí pasa Inter. O sea, yo sé que Colo Colo ganó 2-0, capaz que ganó bien, todo lo que vos quieras, pero Inter de local juega muy bien también. Y para mí gana 2-0, o capaz que más. Pero puede ser que sea un 2-0 en penales y lo gana Inter. Así que para mí pasa Inter en este partido. Deportivo Cali y Melgar. Tengo entendido que salió este partido 0-0. Melgar jugó de visitante. Así que para mí pasa Melgar a los cuartos de final. Melgar va a jugar de local y creo que hasta va a jugar con altura. Así que para mí pasa Melgar a los cuartos de final y se enfrenta a Internacional de Porto Alegre. Para mí pasa Melgar, ya que bueno, le toca jugar ahora de local y creo que hasta jugando de local, creo que juega en la altura. Así que para mí pasa Melgar a los cuartos. Ahora Nacional de Uruguay contra Unión. Este partido sí lo vi porque bueno, está la misma llave que Olimpia, así que por eso lo vi. Y bueno, Unión Nacional ganó 2-0, sí, la verdad, este partido sí lo vi completito, así que eso, para mí pasa Nacional. Para mí Unión lo gana 1-0 en Argentina y no lo alcanza, y pasa Nacional para mí, y bueno, Nacional pasa a los cuartos de final. Ahora Olimpia Goyaniense, este partido no pienso dar mi pronóstico por obvias razones, así que bueno, este partido lo salteo porque no quiero ser una mufa y no quiero hacer nada, mejor me guardo para mí mi pronóstico. Yo no soy nunca de dar mis pronósticos a los partidos Olimpia, tengo esa cábala, así que mejor no digo nada. Este partido dejo una incógnita. Y bueno, ustedes si quieren pongan sus pronósticos en los comentarios y digan para ustedes, pero yo no lo voy a poner. Así que este va a estar incógnita. Y eso. Sao Paulo contra la U Católica. Para mí, para mí no hay chance. Para mí yo creo que todo el mundo sabe cómo va a salir este partido. Para mí gana Sao Paulo pasa. No hay chance que U Católica le gane a Sao Paulo. Podría ser, U Católica creo que juega muy bien, pero San Pablo está en otro nivel. Creo que San Pablo es el favorito a ganar la Sudamericana en este caso. Y para mí gana San Pablo, pasa a los cuartos de final. Y bueno, ahora Seara contra Testronges. Seara le ganó a Testronges 2-1 en la altura. Para mí, con eso ya te digo todo quién va a pasar. Y pasa Seara de Brasil. Obviamente, para mí es un buen equipo Será. La verdad que estuve viendo, porque estaba en el grupo de General Caballero, que es de Paraguay obviamente, y estuve viendo y la verdad que se los cogió a todos en el grupo. En el grupo se los cogió a todos y bueno, para mí pasa a los cuartos de final y se enfrenta a Sao Paulo contra Seara en los cuartos
The Strongest era su oportunidad para sacar ventaja en la altura, pero no lo hicieron. Y bueno, para mí van a pagar caro eso. Y pasa Seara. No hay chance que le ganen a Seara de visitante. Y eso. Hasta acá son mis predicciones. Perdón por no poner la de Olimpia, pero espero que me entiendan. No, nunca voy a decir las predicciones de Olimpia, nunca voy a decir cómo va a salir un partido. Eso ya está dentro de mi cábala y eso. Hasta acá el video. Nos vemos en el próximo video. Chao.